Buenos días, mi nombre es Fran Martínez Ibáñez, responsable de la Territorial Sur Extremadura, y quiero darles la bienvenida a esta mesa redonda que forma parte dentro de unos encuentros que hemos denominado Sostenibilidad, Digitalización y Rentabilidad. Ahí es nada, y creo que lo hacemos en un marco incomparable como es Expoliva y donde nos encontramos en este momento. La mesa redonda que hoy tenemos, gestión, retos y oportunidades para la gestión del agua en el olivar. Para ello contamos con ponentes de primer nivel y que brevemente voy a presentar. Don Ricardo Ruiz Antúnez, subdirector de Planificación de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros en la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos pues tenemos competencias plenas en las cuencas intracomunitarias, es decir, la cuenca mediterránea andaluza, en Tinto de Piedra, Igualete y Barbate. Hay otra dirección general también que depende de la misma consejería, que es la de Infraestructura del Agua, que tiene competencia en auxilios técnicos y económicos también, pero a las corporaciones locales en materia de ejecución de infraestructura en el resto de Andalucía. Básicamente nos dedicamos a eso, lo nuestro es planificación y dar concesiones y autorizaciones para el uso del agua. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí a mi derecha, don Juan Gadeo Parra, bienvenido, muchísimas gracias por la invitación, presidente de Interóleo y de Oleocampo, cooperativa de primer grado. Buenos días, Fran, gracias por la invitación. Bueno, como presidente de Interóleo somos una empresa, nos dedicamos a comercializar sobre todo la producción de aceite de nuestros socios, 33 socios, su gran mayoría de Jaén y cooperativa, pero también lo tenemos de otras 6 provincias más. Y además presidente de Oleocampo, ya con una cercanía más directa con los agricultores. Bueno, tengo una opinión formada, creo que vamos a coincidir de las ventajas de tener riego en olivar y de utilización eficiente del agua. Entonces, bueno, pues tengo una oportunidad de una visión global de socios, de cooperativas, en zona de riego y en zona de secano, y ver cómo evoluciona eso en un año y en otro. Perfecto. Importante labor la que hacéis en Jaén y los años que lleváis desde Interóleo y Oleocampo. Muchas gracias. Aquí a mi izquierda, don Emilio Camacho Pollato, catedrático de Hidráulica y Riego de la Universidad de Córdoba. Bienvenido, muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a esta mesa redonda, que creo que es un tema, siempre es importante, pero en este momento yo creo que aún más. Bueno, pues yo soy, como ha dicho, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba, y actualmente también soy el director del Departamento de Agronomía y el director científico de la Unidad de Excelencia María de Maestro. Nuestras líneas de investigación, tanto las mías, se centran en el tema del riego y fundamentalmente también en el olivar, y en mi departamento pues es un departamento muy activo en temas de investigación en olivar precisamente. Pues muy interesante todo lo que hacéis. Y por último, y no menos importante, Manuel Martín Arroyo, director de proyectos de la empresa Suez Agricultura. Bienvenido, Manuel. Bueno, buenos días. Gracias, Fran, por la presentación. En primer lugar, y antes de comenzar, pues me gustaría dar las gracias a Cajamar por la invitación a esta interesante mesa redonda. Para explicar un poco lo que hacemos desde Suez Agricultura, comentar que nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo de soluciones integrales de cultivos de alto valor. Entre ellos, pues, obviamente, se encuentra el olivar. Y bueno, y estas soluciones pues tienen como objetivo maximizar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en las fincas de cultivo. Todo ello lo hacemos en colaboración con las entidades financieras con las cuales tenemos convenio, entre las cuales se encuentra Cajamar, y también con las principales universidades y centros de investigación de nuestro país, entre las que se encuentra la Universidad de Córdoba, que está aquí Emilio Camacho presente. Por tanto, el agua en nuestros proyectos juega un papel fundamental y es clave en el diseño de estos proyectos. Perfecto. Es clave porque el objetivo es optimizar este recurso escaso y lo optimizamos mediante el desarrollo de proyectos de riego inteligente en estas soluciones integrales. Pues muy bien, muchísimas gracias sin duda a vosotros por
aportarnos vuestra visión y compartir el conocimiento en este tema tan importante como es la gestión del agua, clave sin duda alguna para todo el desarrollo de nuestra actividad agrícola y en concreto del sistema del olivar. Como verán, no he querido presentar sus extensos currículum porque prácticamente nos llevaría toda la mesa redonda, entonces he preferido que vosotros mismos dijerais quiénes sois, pero sí os aseguro que son currículum muy extensos y de primer nivel. Sin más dilación, para entrar en materia, yo os quería preguntar que nos contarais una visión general sobre la importancia del regadío del olivar y qué retos debe de abordar el sector en este contexto. Si te parece, comenzamos por ti, Emilio, y nos das una visión en 2-3 minutitos muy global. Sé que podría tirarte mucho tiempo, pero bueno, seguro que nos podrás sintetizar esa visión. Bien, gracias. Bueno, el regadío en el olivar yo creo que es algo hoy en día fundamental. En Andalucía aproximadamente hay 1.600.000 hectáreas de olivar, de las cuales en riego son aproximadamente unas 600.000. Eso indica que 1 de cada 3 hectáreas es de riego, lo cual ya da un poco idea de la importancia que tiene el olivar de regadío, ¿no? Y el peso que tiene. Ellos representan en Andalucía más o menos un 55% de la superficie regada, ¿no? Y el uso de agua que hace ese 55% de la superficie regada es tan solo un 22%, es decir, que supone la mitad de lo que se riega en Andalucía de todos los cultivos y tan solo usa una quinta parte de lo que se usa total, ¿no? Lo cual también indica pues que es un cultivo desde ese punto de vista bastante productivo, porque además se le dan dotaciones muy deficitarias y eso permite, bueno, pues riegos con unas dotaciones bastante pequeñas. Pero además no creo que haya otro cultivo en la cuenca de Guadalquivir que haya tenido una evolución tan espectacular como el olivar en riego. Ajá. El olivar en riego prácticamente surge en los años 90 con la gran sequía que hubo en esos años y es cuando se demostró que pequeñas aportaciones de agua pues lógicamente mejoraban mucho la productividad. Un año seco, un olivar de riego puede producir hasta 6 veces más que uno de secano y años normales pues hasta 2 y 3 veces, ¿no? Lo cual, bueno, pues con las pocas dotaciones de agua pone de manifiesto también pues que es un cultivo bastante rentable y además son cultivos donde asientan mucho la población, generan mucha mano de obra y desde el punto de vista social también el olivar de riego pues tiene grandes ventajas. Perfecto, muchísimas gracias por la aportación. ¿Qué nos dirías tú sobre esa visión, Manuel? Bueno, esos retos que debemos de abordar. Tenemos un gran reto por delante, no solo en el cultivo del olivar, sino en todos los cultivos de regadío y en otro uso del agua, como puede ser el doméstico y el industrial, que es el reto principal de ahorrar agua, hacer un uso más sostenible de este recurso y si nos centramos en el olivar, pues es producir más con menos, ¿no? Nos encontramos en una coyuntura de cambio climático que está afectando a todo el mundo y especialmente a la cuenca mediterránea y por tanto a Andalucía. Andalucía está viviendo una época de escasez de precipitaciones, está viviendo que cuando llueve pues lo hace de forma torrencial. Fruto de este cambio climático, de los efectos del cambio climático son las bajas reservas que tenemos ahora en los embalses y también en las aguas subterráneas para su aprovechamiento por parte del olivar de regadío y por parte de los otros cultivos. Y esto tenemos que hacerlo, esta coyuntura tenemos que afrontarla con soluciones inteligentes, ¿no? Desde mi punto de vista, estas soluciones inteligentes a nivel general tienen que ser la modernización de las zonas regables donde no estén modernizados, la inversión en nuevas infraestructuras de riego, como pueden ser el estudio de nuevos embalses que nos permitan aumentar la capacidad de regulación y, muy importante, tenemos que apostar por el uso de las fuentes de agua no convencionales, como pueden ser las aguas regeneradas. Hay estudios que ya demuestran, como por ejemplo los que ha llevado a cabo la Universidad de Córdoba, que las aguas regeneradas son muy importantes para el riego del olivar. Entonces, de forma general, estas serían las soluciones y ya centrándonos en las fincas de cultivo de olivar, pues tenemos que apostar por una parte por
la implantación de sistemas de riego inteligentes que nos permitan hacer un uso más óptimo del agua. Tenemos que diseñar mejores sistemas de riego, tenemos que ejecutar estos sistemas de riego de forma óptima y tenemos que hacer una gestión del riego basada o teniendo las nuevas tecnologías como valor fundamental para la toma de decisiones. Aparte de las tecnologías para el uso del agua, tenemos que seguir apostando por las energías renovables que permiten un aumento de la rentabilidad en las fincas y también permiten una disminución de la huella de carbono. Y ya, por último, y que va relacionado con el riego, tenemos que apostar por la transformación del olivar allá donde sea posible de sistemas tradicionales hacia sistemas de cultivos de alta eficiencia que nos permitan una optimización no solo del agua, sino de los demás recursos productivos. Perfecto, magnífica reflexión, inversión, optimización y sostenibilidad, ¿no? Inversión en tecnología, que muy bien, pues muchísimas gracias. Ricardo, desde la planificación hídrica de la Junta de Andalucía, ¿cuál es vuestra visión y qué retos debe de abordar? Bueno, en primer lugar, volver a incidir en una cuestión, es decir, como estamos en Jaén, supongo que todo el mundo estará pensando en la Confederación del Guadalquivir. Nosotros nos circunscribimos al ámbito de la cuenca mediterránea y de las cuencas atlánticas. Entonces, las situaciones son diferentes y evidentemente los cultivos son diferentes y la planificación hidrológica es distinta. Ahondando en lo que ha dicho el compañero, totalmente de acuerdo en todo lo que ha comentado con el tema de que efectivamente, debido al cambio climático, tenemos que apostar por un uso mucho más eficiente de los recursos hídricos que son muy escasos aquí. Ahora tenemos nosotros el plan hidrológico de la cuenca mediterránea en información pública, ha salido recientemente. Ahí se puede ver que se apuesta por incluso la construcción de nuevas presas con un horizonte realista de 2039, no con el de 2027, porque evidentemente en el año en el que estamos es imposible llegar a la construcción de una presa, pero por ejemplo se incorpora la presa de Gibral Medina o la presa de Cerro Blanco, con la idea de que efectivamente, dado que tenemos esta coyuntura de cambio climático en la que va a haber una intensidad de precipitaciones con amplios periodos de escasez, tenemos que tener un sitio en el que guardar la reserva, evidentemente, y poderlas consumir. El uso de los recursos no convencionales, tipo de reutilización, tipo de desalación, también se pone encima de la mesa en los riegos, sobre todo la desalación en la zona de Almería, y reutilización en todos aquellos que ha sido posible, instalar un terciario y hay zonas regables cercanas. Pero uno de los principales retos en los que nos encontramos también desde el punto de vista de la planificación hidrológica es el tema de que hay que alcanzar los objetivos medioambientales en las masas de agua. Si las masas de agua en 2027 tienen que estar en buen estado, porque si no, de la Unión Europea nos van a correr a gorrazos directamente. Vamos a tener un problema, vamos a tener problemas con la Comisión Europea, y ya no solo porque ya el plazo es improrrogable, ya no se puede dilatar más por cuestiones de índole técnico-económico, sino que hay que abordar ese buen estado de las masas de agua. Gran problema que tiene relacionado con la agricultura, el tema de los nitratos, el tema de la utilización de fertilizantes, el cual evidentemente con sistemas de riego inteligentes, con tecnificación superior, que es a lo que tiende precisamente el cultivo del olivo, se puede llegar a minimizar lo que es el nitrógeno sobrante, con lo cual las masas de agua evidentemente van a ir mejorando. Pero a eso es lo que hay que atender, porque si no nos vamos en un serio problema. Pues magnífica reflexión sobre almacenamiento y gestión, y muchísimas gracias, Ricardo. Don Juan, desde el mundo productor y en una tierra que siempre se está debatiendo entre la transformación o lo tradicional, ¿cómo veis la importancia del agua y qué retos tenemos que abordar? Bien, la transformación en riego es uno de los retos importantes que tiene el olivar, y sobre todo el olivar tradicional, que es mayoritario en Jaén, porque peligra la rentabilidad de muchos olivares. Y nos encontramos con años donde como estos tres últimos, pues el agricultor no entendía que su actividad no se remunerara, incluso que perdiera dinero. Y nos encontramos luego con años de bonanza de lluvia, donde hay una gran producción, donde no se entiende que un aumento de producción en la zona de secano pues genere bajada de precio. Pero ¿por qué ocurre eso y por qué tenemos estos problemas? Pues porque no hay estabilidad. Si hubiese un riego más generalizado, evidentemente más eficiente, el árbol
que, como dicen en mi pueblo, es muy agradecido, con poca agua evitaría la besería que tiene. Llegaríamos a tener unas producciones más estables, se podrían hacer programaciones mejores de comercialización. Al mismo tiempo mejoraría la renta del olivar, sobre todo en la zona de secano. No conozco a nadie que no quiera tener su olivar en riego, no conozco a ningún agricultor. Yo tengo riego y secano y sé la diferencia que hay. El problema está, bueno, pues que en el subsuelo no hay agua o que la cuenca está lejos y no hay comunidad. Y bueno, cuando se habla tanto de la reconversión del olivar tradicional, que parece que el olivarero no quiere, no, es que no se puede. No se puede, son tierras y olivares que si no se le ayuda con agua es muy difícil de poner de intensivo, por supuesto, súper intensivo en función de la orografía, pero no tiene acceso al agua. Por eso muchas veces pues veo que se está haciendo un derroche con la escasez que estamos teniendo, con la climatología y con todas las presiones que hay que tener para consumir cada vez menos agua, un derroche con los pueblos que no tienen estaciones depuradoras. O con el agua de la propia almazara, que se consume muchísima agua en el lavado de aceituna y en el lavado de aceite. Y la alternativa tradicional es pues dejarla que se evapore, porque acaba siendo un problema. Eso es un lujo que no nos podemos permitir. Si desde las universidades y desde los centros que hacen investigación se está invirtiendo en que eso se pueda aprovechar, hay que implantarlo rápido. Si la administración, que no será tu competencia, pone una legislación donde el uso de esa agua tenga que tener un nivel de contaminante, que se estudie bien, que efectivamente no contamine el agua freática, pero hay que ponerlo en funcionamiento rápido. En cualquier población, que hay algunas que se ha transformado parte del olivar de riego secano, la renta per cápita de esos agricultores se ha duplicado. Eso fija población, los pueblos, eso genera riqueza, eso genera lo que necesitamos a todo el mundo, que es un relevo generacional de gente joven que pueda vivir en su pueblo, que se adapte a las nuevas tecnologías, que empiece a funcionar con la digitalización, que valore todas las novedades que hay en el olivar, que se está transformando mucho, pero hace falta eso, hace falta agua. Si no es con confederación, si no es con subsuelo y si no aprovechamos lo que tenemos, bueno, pues difícilmente. Así es. Una asignatura pendiente para mí fundamental, junto con otra, para los retos que tiene el olivar en estos 5 o 10 años tradicional, ponerse las pilas para poder estar en un entorno de rentabilidad. Pues muchísimas gracias a los cuatro por esta visión general de inicio, que está cargada de contenido, de temas y que al final viene a refrendar la importancia del agua y su impacto socioeconómico en la vida de todos nosotros, ¿no? Así que nada, si os parece vamos continuando y Ricardo, como antes he empezado por aquí, ahora empiezo por ahí. Si os ruego un poco de concreción en las respuestas ahora, pues para que nos dé tiempo a todos a participar e intentemos cumplir con el horario. Ricardo, recientemente hemos visto como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la propia Junta de Andalucía como Administración Hidráulica de las Demarcaciones Intracomunitarias de Andalucía han puesto en información pública los borradores de los planes hidrológicos que decía 2022-2027. Precisamente con ello, ¿cuáles son las principales novedades de estos planes? Y especialmente, ¿cuáles son las repercusiones para la agricultura y el olivar en particular? Bueno, como había explicado antes, precisamente el reto que nos plasma este ciclo de planificación hidrológica es el alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que tenemos ahora mismo masas de agua que están sobreexplotadas, masas de agua que tienen problemas de contaminación puntual de origen urbano, masas de agua que tienen problemas de contaminación difusa por temas de nitratos, generalmente de origen agrícola. Entonces, el reto consiste en que, y efectivamente los planes pretenden eso, es satisfacer, al mismo tiempo que se satisfacen las demandas con los recursos existentes, resolver esa problemática. Para ello lo que se ha hecho es una batería de medidas puestas encima de la mesa por las autoridades competentes, que viene en el programa de medidas de los planes y que se aspira a que pueda llegar a resolver esa problemática. De todas maneras, los planes, el plan de la Cuenca Mediterránea está en información pública hasta el 6 de marzo, correcto, que estaba calculando los 6 meses que hay, con lo cual, o sea, está para que todo el mundo pueda opinar, pueda alegar y pueda, al objeto de enriquecer el documento que nos va a servir como forma de funcionar en los próximos 6 años. Y seguramente invitas a todo el mundo a que lo haga, ¿verdad? Por supuesto. Para contribuir desde todos los estamentos. Eso. Muy bien, muchas gracias.
Claro. Emilio, la investigación sin duda juega un papel fundamental y antes lo hablamos para avanzar hacia un olivar mucho más eficiente y mucho más sostenible, como también hablaba Manuel. ¿Podrías darnos una visión de en qué línea se está trabajando actualmente en este sentido? Sí, bueno, nuestra investigación es una investigación muy aplicada, una investigación aplicada al sector y que trata de dar respuesta a los retos y a los desafíos que el sector demanda, ¿no? Y antes han comentado algunos de los retos que tiene el olivar en regadío. Yo creo que uno de los principales es la escasez de agua. O sea, en los próximos años la carestía del agua es importante y por tanto nuestras líneas de investigación tratan en un riego deficitario controlado, en cómo aportar ese riego, cómo usar las TIC, las tecnologías de la información, para mejorar el conocimiento, disponer de datos y de esa manera dar unos riegos cuando y en el momento que la planta lo necesita y en la cantidad que requiere. Y otro problema, otro desafío que hay que dar respuesta es el coste de la energía. La energía, todos somos conscientes de los precios que tiene, luego hablaremos del tema, pero la energía supone ir a buscar otras fuentes de energía alternativas, ahorrar energía, a disponer de las energías renovables, que son una buena alternativa. Otra cuestión también, la que se está investigando y se va a investigar en los próximos años, es mejorar la resiliencia ante el cambio climático. En mi departamento hay grupos que están trabajando ya en los efectos que tiene el cambio climático en la producción. Son ensayos lentos, a largo plazo, pero se sabe que un aumento de las temperaturas incide ya en la iniciación floral y reduce la producción lógicamente. Eso también depende de las variedades. El cambio climático tiene otros efectos buenos, como son el aumento del CO2, que eso favorece la fotosíntesis, pero en contra aumenta la evapotranspiración y disminuye los recursos hídricos, por lo cual es un efecto también en contra. El uso de agua regenerada puede ser una alternativa. Mi grupo está trabajando también en cómo usar esa agua regenerada y evaluar la cantidad de fertilizante que lleva. Y básicamente yo diría que esos son los aspectos claves: agua y energía, y las combinaciones de ambas en las que en los próximos años nos vamos a centrar en la investigación. Importante e imprescindible la investigación en este sentido para conocer y saber más sobre lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Emilio. Manuel, ¿qué importancia tiene un modelo de sistema de cultivo de alta eficiencia en la optimización del uso de los recursos productivos, entre ellos el agua? Sí. Bueno, yo creo que cuando hemos hablado antes de la transformación de olivar, antes se ha comentado aquí, nos referimos a la transformación de aquellas zonas donde las fincas reúnen las características idóneas para llevarla a cabo. Estas características pues son principalmente la concesión de agua, donde tengamos dotaciones de riego que ya permitan obtener altas producciones, y donde la pendiente pues nos permita el día estos sistemas de cultivo de alta eficiencia. Cuando hablamos de sistemas de cultivo de alta eficiencia nos referimos a sistemas intensivos y sistemas superintensivos, pero a mí no me gusta hablar en términos intensivos o superintensivos porque parece que es una palabra maldita y que está mal. Hablamos de sistemas de cultivo de alta eficiencia cuando ponemos muchos árboles por hectárea, sean sistemas intensivos porque a lo mejor la pendiente no permite la recolección mecanizada, y ambos modelos son perfectamente rentables, sostenibles y eficientes, pero la diferencia está entre intensivos cuando la pendiente no permite el superintensivo y los superintensivos cuando la pendiente lo permite. Entonces la importancia es que con la misma dotación de riego, estamos hablando de dotaciones de riego donde a lo mejor un riego deficitario controlado pues da muy buenos resultados, dotaciones de riego por encima de los 1.000-1.500 metros cúbicos, nos permiten obtener más producciones y por lo tanto un indicador que es clave, que va a ser clave en la agricultura, que es la huella hídrica, nos permite reducirla, es decir, utilizamos menos litros de agua para producir 1 kilo de aceituna de mesa o aceite. Muy bien, eficiencia en todo lo alto. Muchas gracias. Juan, uno de los principales costes, y lo decía Emilio, ahora mismo es el consumo de la energía. ¿Se están incorporando las energías renovables al riego? Igualmente, ¿está llegando realmente al mundo de los productores la tecnología al olivar?
supongo que con los fondos Next Generation se espera mucho más, pero actualmente hay concienciación ya sobre eso. Hay ya experiencia de placas solares cubiertas sobre la balsa. Evidentemente, con el incremento de coste que está teniendo la energía, se está acelerando, pero rápidamente. Algunas veces lo que ocurre es que la inversión pues se tarda tiempo en recuperar. Entonces, lo que sí es conveniente, por la ventaja que tiene, es apoyo de la administración, porque la investigación ya está, es decir, por la parte de la empresa de tecnología hay soluciones para todo, pero bueno, algunas veces nos movemos mucho por los incentivos. Y los incentivos son convenientes para orientar, y nos puede orientar a ahorrar energía. No solamente para reducir el coste, que es la parte más importante que tiene toda la comunidad regante, el coste eléctrico, más que el del personal y más que el de la fertilización, el coste eléctrico. Y si se le ayuda a tener un menor consumo, no es que vaya a consumir más, es que es más eficiente desde el punto de vista medioambiental, es más sostenible, además. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es una novedad que se va a implantar ya mismo en todos los riegos y que sí haría falta pues, una mayor divulgación, algún apoyo por parte de las administraciones en sustituir o reducir el consumo de energía eléctrica, que todos sabemos la huella de CO2 que tiene y la prima que hay que pagar y demás, por esta energía que no son contaminantes y que además va a ayudar a reducir el coste, porque, repito, la parte más importante del coste del riego es la parte eléctrica. Fíjate. Y ahora más, ¿verdad? Hay mucho más en el riego. ahora más. Hay mucho más coste, pero bueno, el que más se está incrementando ahora en los últimos 2 años es precisamente la tarifa, es decir, la tarifa que va a regar y el coste que supone el riego. Una de las decisiones más importantes que tiene que tomar la Junta de Regantes. Perfecto. Pero bueno, que nos estamos ya centrando un poco en las empresas que están regando, la comunidad que está regando y en los agricultores que están regando, pero yo es que insisto, es que se trata de aumentar la superficie de riego. Aquí, cuanto más aumentemos la superficie de riego, bien porque sea cada vez menor la dotación y se pueda ampliar porque sea más eficiente, no necesite tanta agua, o bien porque se incorpore agua regenerada o que se incorpore agua de las estaciones depuradoras, se tiene que aumentar la superficie y de una manera eficiente. Yo creo que todas las comunidades empezaron con el riego a manta, que ya no queda nadie, me parece a mí que será anecdótico, todos tienen los riegos con goteros y ya todo el mundo está poniendo el riego con el riego enterrado, que es más eficiente. Buscando esa eficiencia energética. Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Vuelvo contigo, Ricardo. Es cierto que en la actualidad encontramos diferentes sistemas de cultivo con distintas productividades, que por lógica pues tienen distintas necesidades hídricas, como es el caso de las explotaciones superintensivas que tan de moda están ahora. ¿Cómo se ha considerado esto en las dotaciones previstas en los planes hidrológicos? Pues mira, vamos a ver, en las dotaciones que se han previsto en el borrador del plan hidrológico de la cuenca mediterránea, pues oscilan entre 1.500 metros cúbicos hectárea año y 2.700, que creemos que es más que suficiente por los estudios que hay para compatibilizar lo que es la escasez de recursos que tenemos con la demanda que hay. La Confederación del Guadalquivir tiene 1.300, hay que decirlo todo, o sea que entonces, bueno, pero que nosotros de momento, como vuelvo a decir, está en información pública, está sujeto a toda clase de alegaciones. Cierto es que en la normativa lo que sí hemos incorporado es la posibilidad de admitir dotaciones hasta un 15% superiores. ¿Cómo? Pues justificado mediante un estudio agronómico adecuado, siempre y cuando todo el resto de variables estén, es decir, no sea un riego a manta, esté tecnificado y además que no haya compromiso, que no comprometa los usos agua abajo y que no se comprometa lo que es el estado de la masa de agua. Entonces, considerando todo eso, teniendo en cuenta que el cultivo del olivar está cada vez más tecnificado y más profesionalizado, creemos que las bazas que estamos dando en el plan hidrológico son más que adecuadas. Y ese 15% podría llegar también de esa manera, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Oye, muchas gracias por la concreción y por... seguimos por aquí ahora, por la izquierda, me cambio de bando. Si te parece, Manolo, ya vamos terminando, Manuel. ¿Cómo crees que debe afrontar los retos en el sur de la península ibérica en el actual escenario de menor disponibilidad de agua que seguimos hablando, en el que nos encontramos debido a los efectos del cambio climático? Sí. Bueno, los retos, como comentaba al principio, es
algo fundamental, que es que tenemos unos efectos del cambio climático que ya son visibles, es decir, menor precipitaciones, y las que vienen son de forma torrencial. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestras infraestructuras, como ha comentado el compañero, a este nuevo escenario. Ya la Junta de Andalucía está trabajando en ello, pero tenemos que ser conscientes de algo fundamental, que es que de lo que no hay no se puede repartir. Es decir, todo el mundo querríamos que toda la superficie agrícola de Andalucía y toda la superficie de olivar estuviera en regadío, pero no tenemos reservas para hacer de regadío. Vivimos en la zona más árida de Europa y, sin embargo, Andalucía concentra 1/3 del regadío andaluz. Es decir, aumentar el regadío, pues yo desde mi punto de vista lo veo poco realista, porque al final vamos a tener menos recursos cada año y la superficie de regadío va a seguir igual o va a seguir creciendo. La forma que podemos aumentar el regadío, especialmente en el olivar, pues son con el uso de aguas no convencionales, como puede ser la agua regenerada, la agua de desalación también, pero es un agua más cara y el olivar, por su rentabilidad, no la puede costear. Eso sería forma general, y a nivel de parcela, pues la modernización de los sistemas de riego. A veces nos encontramos comunidades de regantes, porque se hicieron en la época de las comunidades de regantes, donde se modernizaron en los años a final del 90, a principios del 2000, todo tecnificado, y comunidades de regantes que han sido ejemplos de modernización de regadíos a nivel mundial, pero a escala de finca creemos que tenemos que ir tenemos que dar un paso en la incorporación de sistemas de riego inteligentes. Estos sistemas de riego inteligentes obviamente tienen que ir acompañados, como he comentado antes, de unos sistemas de cultivo de alta eficiencia, porque si no vamos a tener, digamos, o vamos a tener un Ferrari para ir a 50. Nuestro factor limitante no va a ser el agua con las dotaciones de riego que tengamos, sino que va a ser la plantación. Entonces, estos sistemas de riego, pues, tienen que estar adaptados a las características particulares de la finca, tipo de suelo, orografía, clima, cualquier otro factor que intervenga en este diseño de riego. Tenemos que apostar por el riego controlado deficitario, y en este sentido tenemos que apostar por dos aspectos fundamentales. Uno, que es la incorporación de la tecnología, imágenes satelitales y sensores, por ejemplo, y tenemos que apostar, como se ha dicho, por las energías renovables. Todo ello lo que nos va a permitir es tener una finca más productiva, con menores costes de operación y de mantenimiento, y todo ello nos va a permitir, pues, optimizar la huella hídrica o la huella de carbono, de cara a que no olvidemos que nuestras producciones en Jaén, particularmente por ser la cuna del olivar a nivel mundial y en toda Andalucía, nos dirigimos a mercados internacionales. Estos mercados internacionales, pues ya hay países que están avanzando muy rápido, como por ejemplo son Portugal o el norte de África. Entonces tenemos que seguir apostando por el olivar, tenemos que seguir apostando por el agua como clave para el olivar de regadío, de cara a mantener el liderazgo a nivel mundial en los mercados nacionales e internacionales. Perfecto. Al final, equilibrio entre gestión, consumo y rentabilidad, ¿no? Encontrar esos equilibrios tan difíciles cuando jugamos con un componente natural como es el agua, ¿verdad, Emilio? Te quería preguntar, ya hay experiencia de utilización de las aguas regeneradas en el olivar, que mucho se ha hablado aquí ya a lo largo de esta mesa, y te quería preguntar cómo ha ido y qué se debe o qué podemos hacer para fomentar su uso. Bien, bueno, pues sí, hay experiencia, y de hecho en Jaén las hay. O sea, en Jaén hay más de 10.000 hectáreas de olivar que se riegan con agua regenerada. Comunidades de regantes íntegramente que manejan aguas regeneradas, ¿no? Y ya desde hace años, ¿no? Sí es cierto, no hay un inventario claro de la superficie regada con este tipo de agua, no lo hay. Los objetivos que el Plan Nacional de Utilización de Agua Regenerada en el año 2010 se estableció, que eran unos 1.000 hectómetros cúbicos, no se han cumplido. En Andalucía yo creo que hay potencial para llegar a 250 hectómetros cúbicos,
pero casi el máximo aprovechamiento del agua regenerada está en las zonas litorales. Yo creo que es testimonial lo que se está usando en las zonas interiores, y desde que en el último plan hidrológico se previó unas 20 hectómetros cúbicos precisamente para el uso, ampliar la superficie de riego y exclusivamente de riego de olivar con agua regenerada, yo creo que ha empezado un poco otra vez a moverse el uso de este tipo de aguas, que pueden ser una buena solución alternativa, porque cumplen, en mi opinión, dos cosas muy importantes. La primera, que tienen una garantía de suministro del 100%, es decir, la agua regenerada siempre vamos a disponer de ella. Otra cuestión interesante, que es que adicionalmente aportan fertilizantes. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado evaluando en los últimos años a través de un grupo operativo, Reutivar, que precisamente ahora nos han dado la continuación del mismo, porque ya vamos a analizar lo que pasa a escala de comunidades regantes con ese uso de agua regenerada. Y hoy se está presentando precisamente aquí ese grupo operativo, ¿no?, en la feria de Polivar. Entonces, yo creo que hay ahí la posibilidad de seguir todavía investigando más cómo podemos cuantificar la cantidad de fertilizantes y gestionar el fertirriego de una forma óptima, ¿no? En ese sentido, nosotros desarrollamos una APP, que se puede disponer de ella, y que ha sido aplicada a una comunidad de regantes, Tintín, allí en la provincia de Córdoba, en Montilla en concreto. Entonces, yo le doy un buen potencial de aumento a la superficie de regada con agua regenerada, pero hay que saber gestionarla. Ajá, perfecto. Pues muchísimas gracias. Al final, cómo va apareciendo la tecnología en todo momento, ¿no? Y nos quedamos con esa app que seguro es muy interesante y de uso muy funcional para todos, ¿no? Juan, estamos terminando ya y te quiero decir, la preocupación por la falta de agua entre los productores es siempre la clave, y es lo que sufre el olivar, y es una constante, ya que de forma recurrente nos encontramos con episodios de sequía y cada vez son más estacionales, que reducen la disponibilidad de este recurso. ¿Cómo crees tú que desde el área de los productores se debería de abordar esta problemática? Bueno, te voy a decir una cosa. Creo que el uso que más se hace del teléfono por parte del agricultor es para mirar las previsiones del tiempo. La app del tiempo es la mejor app. Esa es la que más se mira, te lo garantizo. Luego siempre llueve más en el teléfono que en el campo. También es verdad. Con lo cual es una decepción. A ver, vamos a tener que hacerlo al revés, ¿no? Sí. Yo creo que, muy básico, el agua es un bien público, y si es bien público y no es privado, debe de gestionarse con criterios públicos. Si además es más escaso y es desde el punto de vista de rentabilidad y de oportunidad para los cultivos y para los pueblos agrícolas, hay que replantearse un poco lo que se está haciendo. Tanto incentivando los sistemas que estamos escuchando aquí de eficiencia, de ahorro, como penalizando, si me apura, los derroches de agua. Eso no se puede permitir. Derroches de agua, de riegos que se hacen con más caudal del que se necesita, o derroches de agua de estaciones depuradoras que se pueden aprovechar. En cualquier pueblo, 500 hectáreas que se pueda aprovechar de una población de 8 o 10 mil habitantes, 500 hectáreas en riego, genera un mayor volumen de renta en ese pueblo increíble, pero además es que aumenta el patrimonio porque vale más valor con el tiempo. Eso, lo que he dicho antes del derroche que estamos haciendo en la almazara, de la cantidad ingente de agua que usamos en el lavado de la aceituna y lavado del aceite, que la evaporamos porque es un problema y al año siguiente hay que volver a utilizar la balsa, la alpechinera. Bueno, con la tecnología que hay, con la escasez que tenemos, con las administraciones por un lado, bueno, yo creo que eso estamos obligados, no sé si para el 27, de mi gusto sería para el 23, tenerlo en funcionamiento. Igual que tampoco entiendo, de verdad, me permitís, que no hay competencia de la Junta, que la presa de Siles lleve años sin estar regando olivares, o que la presa del Cadimo lleve años terminada y no se esté utilizando para regar olivares. Y esto lo que hay que hacer es también transmitir desde el punto de vista del sector agrícola a ecologistas, si me apura, que estamos haciendo el uso más racional que se puede hacer en una agricultura del agua, que es el olivar. Que hay cultivos que, bueno, cuando me ha dicho dotaciones, 2000 y pico, yo se me ha abierto el ojo, ¿no? ¿Dónde está eso? En Almería, en la zona norte de Almería. ¿Dónde está eso? Que de verdad es que no somos conscientes
de la repercusión que tiene cada gota de agua en un olivo, en este sector, en esta agricultura, en esta población, en un olivar secano, que no se trata ya solamente de transformarlo en intensivo, se trata de transformarlo en quitar la besería, en que tenga un mejor árbol, mejor producción, la mano de obra que genera, la actividad económica que lleva detrás, la modernización que eso implica y la adaptación profesional que se necesita. Yo creo que esto el agricultor lo quiere, pero claro, es que el agricultor estamos tan atomizados, tan dispersos, con fincas tan orografía, muy difícil hacerlo de manera individual. Hace falta impulso de las administraciones, impulso de las instituciones que están haciendo ese estudio, que entre todo hay que generar esa inercia, que hay que poner riego cuanto más mejor. Y si hay que recortarle a quien tiene de sobra, oye, pues se le recorta el uso. El agua es un bien público y hay que gestionarlo bien. De pleno dominio. Pues muy bien. Tendría muchas más preguntas y la verdad que el tema creo que no puede ser más interesante. Lo hemos dilatado mucho, ¿no? Podríamos estar, os agradezco muchísimo, tenemos que ir terminando porque me dicen que vamos mal de tiempo y bueno, pues agradeceros de verdad vuestra presencia. Hemos podido ver cómo en definitiva el agua requiere de mucha gestión para una buena planificación y un buen uso y raciocinio de un bien, como decía, de interés público y tan vital en este recurso natural. También requiere de inversión continua en conocimiento, en tecnología y que nos permita ser más productivos, ser más eficientes y, ¿por qué no? Y creo que es responsabilidad de todos cada vez más, buscando más la sostenibilidad que nos haga ir sellando esa huella de carbono y que nos haga, pues bueno, hacer un mejor uso y que en definitiva todos contribuyamos desde la productividad también a una vida mejor dentro de nuestra sociedad. Así que hasta aquí tenemos que terminar. Daros de verdad las gracias, Ricardo, Juan, Emilio y Manuel. Ha sido un placer estar con todos vosotros y aquí damos por finalizada la mesa que hoy llevamos a cabo de los retos para la gestión del agua. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fran. Enhorabuena por el programa. Gracias. Muchas gracias.